Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede llegar a ser médico, que el hijo de un minero puede llegar a ser cabeza de la mina, que el descendiente de unos labriegos pueda llegar a ser el presidente de una nación. Nelson Mandela. La Honorable Cámara de Diputados de la 64ª Legislatura les da la más cordial bienvenida al Foro Educación Sexual Integral, Experiencias Educativas, en coordinación con la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados y la Red de Sexologismo. De tal manera, me permito así presentar al honorable podium la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual. Un aplauso, por favor. De igual manera, a las sexólogas Itzel Zárate Reyes y Livier Elizabeth Gutiérrez. Un aplauso, por favor. De igual manera, me honra presentar al diputado Alejandro Viedma Velázquez. Un aplauso. Por el momento, cedo la palabra al diputado anfitrión Alejandro Viedma Velázquez, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Sean ustedes bienvenidos a la Cámara de Diputados, a la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión, la Casa del Pueblo. Sean bienvenidos a este Foro de Educación Sexual Integral. Como ustedes saben, y si no es un buen momento para recordarlo, esta legislatura es la primera vez que tiene una comisión que, si bien no es propiamente enfocada a diversidad sexual, sino que está también en conjunto con juventud, sí es el primer esfuerzo por parte de este Congreso para tratar directamente estos temas. Por cierto, es un esfuerzo que hay que agradecerle a la diputada Reina Celeste Asensio, quien desde que iniciamos la legislatura pugnó porque se abriera y se diera este espacio. En ese sentido, me complace también presentarles a las compañeras, que todas son mujeres, que me acompañan en el presidium. Con mucho gusto a la diputada presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, Reina Celeste Asensio, a la compañera que también nos honra con su presencia, la diputada Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género aquí en Cámara de Diputados, la compañera Paola González, la compañera Lidia y la compañera Brenda Espinosa, todas diputadas, así como el diputado Pedro Daniel Abasolo, también secretario de la Comisión de Juventud. Y ya para no hacer más largas la presentación, quiero agradecer la presencia de las sexólogas. Sean ustedes bienvenidas, me da mucho gusto que estén aquí en este primer foro, en este primer esfuerzo que se está realizando. Esperemos que sea el primer esfuerzo de muchos. Y bueno, sin más preámbulos, pues demos inicio con este foro. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias al diputado Viedma. Ahora, con una breve participación, la sexóloga especialista Livier Elizabeth Gutiérrez nos concede unas breves palabras. Hola, buenas tardes. En primera instancia y en representación de la Red de Sexólogas y Sexólogos MX, agradezco a la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, al honorable presidium y a todas las personas
que nos honran su presencia y en este día, para poder llevar a cabo este foro titulado Educación Sexual Integral, Experiencias Educativas. Nuevamente nos encontramos trabajando en pro de los derechos sexuales y reproductivos y de vivir la sexualidad de manera íntegra, responsable y placentera, promoviendo la salud sexual, la educación y la sensibilización a nuestra población desde una intervención interdisciplinaria. México ya está preparado para la educación integral, de la cual muchas personas especializadas en la materia somos parte. Día a día trabajamos arduamente para poder visibilizarla. Es por ello que en este camino es necesario espacios como este, donde demos a conocer las acciones importantes, pero aún aisladas del trabajo educativo que se realiza en la educación básica. Esto con la finalidad de sentar las bases para un futuro de educación sexual, y este no sea más un tema a tratar en diversas materias, sino que forme parte de la currícula del sistema educativo en nuestro país. Gracias. A la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual le honra nombrar a los ponentes de este evento. Primero, la licenciada Yani Farmín Jiménez. Un aplauso, por favor. De igual manera, Sergio Hernández Montiel. Otro aplauso. María Graciela Estrada. Nancy Hernández García. Leticia Arévalos Cervantes. Y Paulina Millán Álvarez. Gracias a todos los ponentes. Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. De E. Gardner, psicólogo investigador de Harvard. Sin más, le cedo la palabra a la diputada Reina Celeste Asensio Ortega, presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dar acto de declaración inaugural. Por favor. Hola, ¿sí se escucha? Hola, muy buenas tardes a todas y a todos, principalmente a las sexólogas, a los sexólogos que nos acompañan esta tarde, de manera también muy especial a mis compañeras y compañeros de la comisión tanto la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género como la secretaria también, Paola González, de la Comisión de Igualdad de Género, mis compañeros secretarios de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, que es muy importante que estén hoy aquí, porque justamente ellas están en este momento encaminando varios foros en el interior del país, en todos los estados, justamente con el tema de la despenalización del aborto. Entonces también es muy importante justamente su presencia en este foro. Y desde luego también comentarlo a raíz de que se propuso la reforma educativa y que se sugirió también el planteamiento de legislar y sobre todo realizar planes y programas de trabajo sobre educación sexual integral en todos los niveles educativos, pues se han recibido fuertes críticas. Entonces este tipo de foros justamente sirve para fortalecer el aprendizaje y hacerle ver sobre todo a los padres de familia, a los grupos conservadores, que la educación sexual es muy importante en la medida de que podemos prevenir embarazos adolescentes, embarazos no deseados, abusos, embarazos infantiles, también, ¿por qué no comentarlo?, el aborto, infecciones y enfermedades de transmisión sexual, entre muchísimas otras cosas que para qué les digo si ustedes aquí son los expertos. Entonces, quisiera así que la diputada Wendy y la diputada Paola nos pudieran comentar algunas
algunas palabras sobre todo de las experiencias que han vivido en relación a los foros que han tenido en el interior del país sobre la despenalización del aborto antes de dar la inauguración. Muchas gracias, diputada. Y felicidades, un reconocimiento a ti como presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual por tu trabajo, tanto en el foro, pero además de manera amplia, y por además también proponer que la educación sexual estuviese contenida en la reforma educativa. Eso hay que decirlo porque es histórico. El que la reforma educativa contenga elementos como la perspectiva de género, la educación sexual, la perspectiva de derechos humanos, realmente es histórico y nos coloca como un país pues muy avanzado a nivel mundial en este sentido. Creo que se van a sentar precedentes importantes y vamos a empezar a ver cambios en las mentalidades, cambios que nos permitan transitar hacia sociedades pues de mayor inclusión, de mayor diálogo, mucho más pacíficas, de otro tipo de relaciones. A eso le apostamos y a reducir, por supuesto, todos los tipos de violencia. Agradecerle también al diputado Alejandro Viedma, a mis compañeras de la mesa, al compañero también diputado aquí presente, a todas ustedes, a las sexólogas, a todas las y los expertos, a todos ustedes, agradecerles, decir algunos datos, porque también le paso aquí la palabra a mi compañera Paola. Somos organizadoras ambas y con más diputadas y diputados de una serie de foros desde el Grupo Parlamentario Morena sobre la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ya hemos estado en más de 16 entidades, algunas con doble plaza, es decir, con 2 sedes, y ha sido una experiencia muy interesante todo lo que estamos escuchando, intercambiando, porque son parlamentos abiertos y observamos realmente una gran apertura para seguir discutiendo todos los temas, para seguir dialogando y avanzando, porque además esto es lo que nos permite el Parlamento abierto, escuchar, intercambiar. Yo solamente les compartiré algunos datos además que son de mi tema como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y que se toca con todo lo que estamos viendo aquí. A nivel mundial, y ustedes lo saben mucho mejor, pero a nivel mundial, hay 16 millones de embarazos de niñas de entre 15, niñas y adolescentes de entre 15 y 19 años. 16 millones de embarazos. Asimismo, hay por lo menos 1 millón de embarazos de niñas menores de 15 años. En México se practican por lo menos entre 750,000 a 1 millón de abortos clandestinos al año. Son datos desde la OCDE, también de GIRE, de distintas instancias y organismos que se encargan de estudiar todo este tema de derechos humanos de las mujeres, pero además que son los derechos más regateados de todos, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Entonces, para poner en contexto, decir también que si hablamos de embarazo adolescente, que si hablamos de educación sexual, precisamente tenemos que entrarle al abordaje de todos los temas, quitando toda la perspectiva de lo que hasta hace poco o todavía actualmente se le considera como un tabú. Son cosas que no se pueden hablar. Yo puedo decir que en esta legislatura de la paridad de género, para que no se quede solo como un eslogan, es una legislatura donde se ha estado hablando del tema, no solo de la despenalización, abordándolo desde diversas ópticas, también de la educación sexual y también de manera amplia del avance de los derechos sexuales y reproductivos. Creo que esto es algo muy importante que podemos concretar de muchas ópticas en esta legislatura de la paridad de género. Y bueno, estas cifras son solamente como para poner el contexto de todo lo que tenemos que atender además en México. El embarazo de niñas y de adolescentes es violencia hacia las mujeres mexicanas, hacia las niñas y las adolescentes, y tiene que parar. Tenemos que trabajar desde la parte de prevención, pero también tenemos que trabajar en la parte de la atención y no cerrar los ojos hacia los temas más amplios en la despenalización para garantizarle particularmente a las mujeres que viven en una condición de mayor pobreza. También la justicia reproductiva también es un tema de justicia social. Son solo algunas ideas, ahí yo lo voy dejando. Le agradezco otra vez a Celeste y le paso la palabra a Paula.
Bueno, pues muchas gracias, diputada, y gracias, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto tener especialistas porque nos hacen mucha falta, son muy necesarios para este país, son muy necesarias, las felicito y creo que ahora con la iniciativa que presentó la Comisión de la Juventud a cargo de la diputada Celeste, pues vamos a necesitar muchas más especialistas en derechos sexuales, en educación sexual, porque es lo que estamos haciendo realmente, legislando aquí en la Cámara de Diputados. Yo como coordinadora nacional de la gira en compañía de mi compañera, diputada Wendy, pues ya visitamos más de 16 estados de la República. Yo quiero hablarles rápidamente de los foros sobre la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así les llamamos estos foros, que comenzamos nosotros visitando algunos estados. Y más que nada, el punto principal es cambiar un poco o mucho la comunicación tan nefasta y tan terrible que se ha tenido frente a la población o frente a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? La comunicación ha sido de lo peor, siempre tomando política, siempre tomando amarillismo, siempre tomando colores de partido. Nosotros estamos hablando por eso de la progresividad de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, esto nos lleva a emplear una comunicación distinta, decir que el derecho a decidir de las mujeres ya está en la Suprema Corte, ya está en los tratados internacionales de los que México es parte y ha firmado, ya está en los organismos internacionales más importantes a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una realidad, que no es parte de un partido político, que no es parte de una ideología, que no es parte de una persona, es parte de los derechos de las mujeres que ya tenemos. Y entonces nosotras en estos foros lo que tratamos de decirles es que hemos sido mal informados como siempre y queremos tomar esta bandera de la comunicación que también les pido a ustedes que la hagamos efectiva, que no es el movimiento de una persona o como siempre nos llaman, ay, son las mismas de siempre, no. Esto no es de movimientos, esto es de derechos, es de progresividad, esto que ya está. Entonces nosotros presentamos esta situación de la Ley General de Salud, en donde la Ley General de Salud es omisa al protegernos a las mujeres en nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por un lado, el Estado tiene la obligación de protegernos en cuanto a nuestra salud, pero no lo hace. No lo hace si yo decido interrumpir mi embarazo o si decido continuarlo, como quiera no me protege, ni una ni otra. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí es exigirle al Estado que nos proteja, porque sí nos lleva a tomar una decisión, porque nos criminaliza por algo, pero no nos protege, ni siquiera haciendo lo que nos está obligando a hacer. Entonces, esa es la comunicación que nosotros estamos empleando, decir que las mujeres tenemos este derecho a decidir, sí, pero el Estado tiene que protegernos y que garantizar nuestro derecho humano a la salud, porque ese es el más importante. Si yo lo quiero interrumpir y si no quiero hacerlo, me tiene que proteger de la misma manera y actualmente no me protege ni en una ni en otra, pero sí me criminaliza en una, violentando absolutamente todos mis derechos humanos, sexuales y reproductivos, no se diga. Muchas gracias. Mañana vamos a estar en Iztapalapa, 5 de la tarde, les voy a pasar el comercial completo, en el Teatro Fausto Vega. Mañana 5 de la tarde, y los que gusten asistir, de verdad, son foros de verdad que tenemos muchísimo compromiso y estamos en una deuda existencial con las mujeres y hoy tenemos que hacerla efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, diputadas. Finalmente, comentarles que este tipo de actividades han surgido justamente de la idea de la red de sexólogas en conjunto con la comisión, pero sobre todo, y señalarlo muy bien, que quede muy bien puntualizado, es en el marco del mes del orgullo LGBTI. Aprovecho para invitarlos a la marcha este sábado 29 de junio. Va a iniciar a las 12 del día en el Ángel de Independencia. Vamos a llevar un contingente de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, ojalá nos puedan acompañar. Y cerraría solamente diciendo que también nosotros como jóvenes estamos realizando foros rumbo a la Ley General de Juventudes. También el último estado que visitamos justamente fue Nuevo León, en el que la diputada Paola fue nuestra anfitriona. La verdad, y quiero decirlo también porque es muy importante, los y las jóvenes mexicanas y mexicanos en este momento estamos viendo como uno de los derechos prioritarios y fundamentales los derechos sexuales. Y entonces ellos han estado manifestando, tanto ellos como ellas, que ya es necesario que en las juventudes se incluyan estos derechos. Entonces, la verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí.
Aprovecho también para disculparnos, nosotros en este momento estamos en sesión extraordinaria, pero esta es su casa, las veces que gusten venir también ofrecemos el espacio, así que esperemos que este sea solamente el primero de muchos otros foros para que también sirvan a la elaboración de las leyes secundarias en materia de educación sexual. Muchísimas gracias y es así que siendo las… Así, nos ponemos de pie, por favor. Es que mi reloj va adelantado. Es así que siendo las 16:34 del día 27 de junio del 2019, damos por inaugurados el foro Educación Sexual Integral, Experiencias Educativas. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Agradecemos la participación de nuestro honorable presidium y para dar inicio al foro pedimos se incorpore a la mesa la licenciada Julieta Sánchez Vázquez, quien moderará la primera. Gracias. A su vez, pedimos que los ponentes se incorporen a sus respectivas mesas. Jenny Fermín Jiménez, primer mesa. Sergio Hernández Montiel, segunda mesa. Reitero, Jenny Fermín Jiménez, primer mesa, Sergio Hernández Montiel, primer mesa, y María Graciela Estrada, primer mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero me voy a permitir a todos aquellos que tienen su teléfono celular encendido, por respeto a nuestros ponentes y a los demás participantes en este foro, ponerlos en silencio o en modo avión. Muy bien, dicho lo anterior, reitero el saludo. Buenas tardes a todas y a todos los presentes a este evento. La dinámica de este foro consiste en la presentación de 2 mesas de trabajo. En la primera vamos a tener 3 ponentes. Cada uno de nuestros ponentes tendrá un tiempo límite de 20 minutos para exponer su tema. Y al final de ambas mesas de trabajo vamos a dar un lapso de 10 a 15 minutos para que las y los asistentes puedan realizar las preguntas que consideren necesarias. Me permito agradecer la asistencia de todos ustedes a este foro y damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Jenny Fermín Jiménez. La maestra Fermín Jiménez es nuestra primera ponente en este día y disertará el tema La sexualidad infantil en educación inicial y preescolar, de quien me permito leer su síntesis curricular. Tiene una maestría en sexualidad por el Instituto Mexicano de Sexología, una especialidad en sensibilización y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología, especialidad en sexología educativa por el Instituto Mexicano de Sexología y licenciada en educación preescolar por la Universidad Pedagógica Nacional. Es docente en preescolar y educación inicial en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México desde el año 2007. Ha colaborado en conferencias y talleres de salud sexual y reproductiva para el ISSSTE en la Clínica de Supervivientes de Cáncer.
Ha participado además en temas de sexualidad como parte de un diplomado a la comunidad judía. Se desempeña como sexóloga sensibilizadora en asesorías individuales, grupales y de pareja. Sus áreas de interés son la sensibilización y el manejo de grupos, la sexualidad en la primera infancia y la salud sexual integral. Maestra, le cedo el uso de la voz. Sí, ahí está. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí en esta mesa, brindando un poco mi experiencia de lo que ha sido el trabajo con niñas y niños en etapa inicial y preescolar. Le llamamos primera infancia porque trabajamos con niños desde los 43 días de nacidos hasta los 5 años, 11 meses. A lo largo de estos años que he colaborado en centros de educación inicial, me he percatado de la enorme falta de programas que incluyan la educación de la sexualidad de manera integral. ¿Por qué lo llamamos de manera integral? Porque justamente lo que tratamos de trabajar desde esta parte de la primera infancia es que se vayan gestando todas estas ideas, tanto en padres de familia como en autoridades, que la educación de la sexualidad debe de ser incluida en los programas como una materia en la que todos, como parte de una crianza compartida, debemos de responsabilizarnos. Desde la casa, que es donde se comienza la educación de las y los pequeños, hasta nosotros, que somos los que trabajamos en las aulas. Me he dado cuenta también, y quiero compartirles, que es un trabajo complicado. Justamente el trabajar en lactantes, compartiendo un poco mi experiencia, es que a los papás y a las mamás les da miedo hablar de sexualidad con sus hijos. Simplemente cuando se realiza un cambio de pañal, les dicen a las maestras, cántales a los niños, cántales a las niñas y háblales desde ahí. Te voy a limpiar, te voy a asear la vulva, te voy a asear el pene. Hay pena, hay resistencia de las docentes, hay resistencia de las directoras porque se le llame a los genitales por su nombre. Haciendo una encuesta con los papás, se les preguntaba por qué. Va desde la cuestión cultural, desde las creencias religiosas, desde, situaciones que no les permiten a los padres hablarles a sus hijos y a sus hijas cómo es la sexualidad, dependiendo también las características de desarrollo que se van manifestando. No es lo mismo hablar de sexualidad con padres y madres de un lactante, un maternal, a un preescolar. Siempre respetamos la individualidad de los y las niñas, dependiendo las características de desarrollo que se van manifestando. ¿Qué hemos hecho? Se ha trabajado, pero lo voy a poner así, lo hemos disfrazado un poco, realizando actividades dentro de las salas con juegos que propiamente nos van brindando las herramientas como docentes para que los niños vayan construyendo su identidad de género, su rol de género, pero de una manera con total libertad, que en las salas no se utilicen juguetes que el rosita o la pelotita únicamente es para la niña y el carrito es para el niño. Al contrario, se han realizado en los planes de trabajo diario que los niños y las niñas tengan igual de oportunidades, que construyan, que aprendan y que también tengan esa capacidad de poder experimentar con todos esos juguetes que tienen y esas áreas de oportunidad, que ellos se manifiesten como son seres humanos con una sexualidad integrada. Somos seres con una sexualidad que nos permite sentir, que nos permite poder dar y brindar amor,
brindar respeto y brindar comunicación para los que están con nosotros. ¿Cómo trabajamos? Les quiero compartir cómo trabajo la educación de la sexualidad con los lactantes. Con los lactantes trabajamos educación de la sexualidad a base de sensopercepciones. El cuerpo es le decimos que es un mapa erótico, pero en el adulto, porque bueno, eso dan todas las emociones. En esta edad de los lactantes lo que hacemos es que vayan conociendo diferentes texturas, vayan conociendo todos esas emociones que les produce el tocar algo suave, algo que no les agrada, como por ejemplo una fibra, y nosotros nos vamos percatando y lo vamos anotando, llevamos un seguimiento para que ya cuando vayan a cursar un maternal, trabajemos ya con diferentes texturas y les vayamos ya brindando lo que es el primer acercamiento del control de esfínteres, que es donde se realizan cuestionarios en donde justo ahí los padres muestran resistencia, porque se les dice a los papás, se les va a retirar el pañal, va a haber un periodo de fase intensiva, pero aquí se le va a decir en la casa que se le va a limpiar la vulva, el uso correcto del aseo de los materiales para evitar que se hagan daño. Entonces, sí lo planeamos de esta manera porque a nosotros como institución nos piden que seamos muy respetuosos con estos temas, porque las directoras, en este caso, se muestran con bastante resistencia a hablar de este tema con los papás. Les dicen nos comentan que es muy difícil que los papás puedan apoyarnos en este momento. Y lo hablo en este momento porque, voy a hacer un paréntesis, hace unos 3 días en la institución se realizó un cuestionario de manera integral en donde se veían elementos desde la parte de nutrición, el área de psicología y la parte de sexualidad. Las autoridades dijeron que no en la parte del cuestionario de educación de la sexualidad. Eran 3 preguntas básicas, decía, recuerdo muy bien, le habla a su hijo y a su hija de sexualidad dependiendo las características de desarrollo. La segunda pregunta era, ¿ha observado manifestaciones en sus hijos sobre a lo mejor tocamientos o alguna alteración? Así era la pregunta. No fueron elaborados por nosotros, fueron elaborados desde el área de psicología. La última pregunta es, ¿qué tan abiertos están los padres de familia y usted en especial con su hijo para poder dar autorización de que se hable de educación de la sexualidad en la escuela? La coordinadora del lugar dijo que no, que era muy agresiva la propuesta del área de psicología. Entonces fue que me consultan y me dijeron que cómo veía el cuestionario. Yo le compartí a la directora y a la psicóloga que es un tema lleno todavía de mitos para los papás y que era importante el hablar primero, abrir mesas de debate, el abrir círculos de educación con los papás, de poder hablar, de realizar una sensibilización con padres y madres para desmitificar esta parte de la sexualidad infantil, de que la sexualidad infantil no es genitalizar la sexualidad, sino es ir construyendo y empoderando a la niñez para que a futuro tengan buenas tomas de decisiones, de que en esta educación integral la sexualidad forma parte importante ya de lo que es la educación en México. ¿Y qué más que lo que es educación preescolar y lo que es educación inicial? Entonces el cuestionario se quedó guardado, se va a quedar ahí, no sé cuánto tiempo más vaya a estar. De momento dijeron que no se iba a tomar en cuenta, lo cual a mí me preocupa porque creo que en estos tiempos es importante que las autoridades se den la oportunidad de que conozcan el trabajo de profesionales de la sexualidad, de que se capacite también a compañeros y compañeras que están frente a grupo, porque
también hay compañeras que muestran resistencia ante estos temas. Entonces, sí me preocupa porque son niñas y niños que en 3 años se van a la primaria. Entonces, se van quizá con una construcción en sus conocimientos de lo que es el autocuidado corporal y que por ahí se van enfocando los planes de trabajo desde mi punto de vista y de lo que yo planeo diario con mis pequeños, es de el autocuidado, de si no me toques, no me gusta, de poner límites, de llamarle por su nombre a los genitales, también lo trabajo por medio de cuentos. Sí, hay un cuento que me gusta mucho que es el de Me llamo Alejandra. Incluso tiene esta particularidad de poder cambiarle el nombre, puede ser niño, puede ser niña, entonces me llamo Alejandra y me gusta que me toques mi cabello. Entonces se va trabajando con cada niño, ¿te gusta que te toquen el cabello? Sí, ¿por qué? Pero ya cuando llegan a la parte ya de los genitales, no me gusta. Incluso hay niños que no me gusta. Entonces se trabaja diciendo, se abre a tu papá, a tu mamá, le vas a decir que lo que está pasando con toda la confianza. Pero justo aquí es donde a mí me queda como esa preocupación, porque eso se trabaja en escuela. Si se pudiera trabajar en esta crianza compartida con los padres sería maravilloso, porque así podríamos trabajar y ellos, los papás, conocerían todo lo que trabajamos con sus pequeños para empoderarlos, para poder pues que ellos vayan generando esa confianza de decirle a sus papás qué es lo que está pasando y cuáles son las situaciones en las que se pueden encontrar en peligro, sino en la escuela o en otros contextos. También dentro de los aprendizajes clave de educación preescolar y educación inicial, hay un campo de formación académica que se llama Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social y Desarrollo Personal y Social. ¿Qué se trabaja aquí? La autonomía del niño y de la niña. Lo que hacemos es adaptar actividades en donde las y los pequeños vayan construyendo su propia visión de lo que piensan sobre la salud sexual. ¿Cómo lo trabajamos aquí? Bueno, que se laven las manos antes y después de ir al baño, justamente para evitar infecciones. Aquí lo que nosotros promovimos, una compañera y yo, es que por medio del área médica se hablara con los y las pequeñas, bueno, y también la psicóloga, de que trabajamos un niño y una niña. Y me llamó mucho la atención porque los niños de mi grupo sí nombraban los genitales por su nombre. E incluso decían, mi papá y mi mamá, y aquí aprendí que nadie los puede tocar, son mis partes privadas. Y eso me da mucho gusto porque se van a preescolar 2, conociendo su cuerpo, poniendo límites y por supuesto que ellos se vayan identificando con lo que sí les gusta y lo que no les gusta, realizando dentro del aula, dentro de las actividades que podemos hacer. Es difícil trabajar educación de la sexualidad en inicial y preescolar cuando tenemos algo en contra, la resistencia y el miedo. Es complicado, pero no imposible. Nosotros lo que hemos hecho es realizar círculos de estudio y les he propuesto a mis compañeras abrir una mesa de debate de lo que ellas piensan de la sexualidad, desde dónde les gustaría trabajar con las y los pequeños. Pero son proyectos que tenemos, que se están poco a poco realizando y lo que me complace es que la directora nos apoya. Sin embargo, también veo que esperemos que en el nuevo programa ya haya pues una mayor inclusión de lo que es la educación de la sexualidad y se puedan realizar programas de estudio porque son importantes, nos hacen falta a las docentes y a los docentes, porque esto nos abre el panorama para poder observar cuando se puede ocasionar un abuso sexual, una violación o incluso ir previniendo situaciones que ponen en riesgo a la infancia. No nada más es un tema de
irnos a la parte erótica, de lo que platicábamos con los papás, sino es una cuestión de salud, es una cuestión que a futuro a las y los niños los va a llevar a tener herramientas necesarias para poder discernir de lo que sí y de lo que no les ayuda en su vida. En lo que se puede prevenir infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, el que tengan la información correcta, niñas y niños de la utilización del condón, de métodos anticonceptivos también, de que puedan también el poder expresarse libremente sin temor a que los vayan a lastimar, ¿no? Justamente en esta toma de su decisión. Es importante también para mí el brindarles todo ese apoyo a los papás y a los pequeños, incluso a mis autoridades. Yo les dije, cuentan conmigo para lo que necesiten en cuestión de poder orientarlos y orientarlas. Todo con bases, todo con información científica, nada sacado de la manga, todo con sustento. Y estoy en la mejor disposición, yo les comenté. Pero también por otro lado me siento muy contenta porque hay otros espacios en donde, como aquí, como en el ISSSTE que trabajamos con pequeños también, en pequeños círculos de estudio, en donde también se va encaminando esta educación de la sexualidad por medio de cuentos, por medio de juegos, por medio de rondas, y es muy interesante porque se lleva un registro de cómo se viven los niños y las niñas de manera corporal, cómo sienten y van apropiando su cuerpo y cómo lo van sintiendo. Eso es importante porque justamente es en esta edad en donde se van gestando todas esas emociones que quizá a veces se quedan ahí y no las dicen, pero muchas veces sí las exteriorizan. Entonces, para mí es muy gratificante trabajar educación de la sexualidad integral desde estas edades, porque es muy bonito ver cómo van creciendo esas niñas y esos niños en esas escuelas, en estos espacios, y que se van. Digo, ahora ya hay niñas que se atreven a ponerse el disfraz de Spider-Man, a ponerse el disfraz de Iron Man. Y hace años, decían, no, ¿por qué te vas a poner ese disfraz si es solo para niños? Entonces, es ir derribando estos mitos de que las niñas también pueden ser superhéroes, de que los niños también pueden vestirse de princesas, si así lo quieren, en el juego simbólico dentro del aula. Entonces, es importante para mí, llevo el registro y me han tocado casos en donde sí hay papás que sí se molestan porque, ¿por qué mi hijo se va a poner esa falda? ¿Por qué mi hijo se va a disfrazar de Blancanieves? Y es cuando, señor, es un juego. En esta edad justamente es el juego simbólico, es lo que representan, lo que les agrada y lo que les gusta. A esa edad es lo que les provoca placer. Y justamente es en esta edad en donde el placer debe de ser descubierto y trabajado por medio de estos juegos y por medio de estas experiencias que se van viviendo en el aula. Entonces, para mí es muy gratificante trabajar este tema con estos pequeños. En lo que es la etapa de lactantes, me gusta mucho trabajar la sensopercepción con ellos. Dentro de los planes de trabajo es dar masaje a los pequeños para estimular sus áreas motrices. Entonces, es muy placentero para mí ver cómo el niño, el roce de un peine, el roce de una tela, para él le significa sensaciones nuevas. Incluso era lo que platicábamos, en edades lactantes y maternales es donde ellos comienzan con este acercamiento de la etapa oral, todo ese placer que van sintiendo a través de la boca, a través de la introducción de objetos en su boca, ese placer de succionar una sonaja, un chupón, les provoca ese placer y que los va acercando a lo que es la etapa del control de esfínteres, ese placer que les provoca hacer pipí y hacer popo. También es muy placentero y es también romper con esos mitos de que es malo, de que es... como me decía un papá, es que es impúdico que aquí estén las nicas y estén compartiendo este espacio. Y yo, señor, pues, el espacio no se presta como para poner una nica individualizada, ¿no? Entonces, o por niño. Si tienen que compartir, tienen que verse, porque había papás que decían, es que no quiero que mi hija esté viendo la partecita del niño.
no quiero que mi hija vea el pollito del niño. Y desde ahí, o sea, yo me voy dando cuenta cómo hay papás que no les hablan de educación, no les hablan por su nombre a los genitales. Entonces también es estar también platicando con ellos de, señor, es pene, señor, es vulva. Claro, hay una previa sensibilización para esto porque se da en lo que es la plática previa a lo que es el control de esfínteres. Se sensibiliza a los padres y a las madres de familia de lo que se va a trabajar con los niños y de lo que se debe de trabajar en casa también para poder llevar esta creencia compartida y este proceso. Ya posteriormente, ya en educación preescolar, pues ya se trabaja, les comento todo lo que es el autocuidado, la higiene, y por supuesto actividades que ellos van construyendo de acuerdo a su identidad y a su rol de género. También trabajamos mucho esta parte del derecho que tienen las y los niños. Tienen derecho a recibir una educación, pero también considero que necesitan también educación de la sexualidad urgente. O sea, es ya urgente que este tema se aborde en lo que es los planes de trabajo, y espero de verdad de todo corazón que en la próxima programa y plan de estudio de preescolar e inicial pues se puedan abordar más este tema con mayor fuerza, con mayor responsabilidad por parte de las áreas correspondientes a las escuelas. Y quiero decirles que es importante para mí decir que es un mito que los niños y las niñas no vivan una sexualidad. La viven, pero no como nosotros. O sea, ellos la viven de acuerdo a sus características de niñez. Nosotros, como sexólogos, en mi caso, estoy en la mejor disposición de poder colaborar a que se desmitifique esta parte de la sexualidad infantil como un tema escabroso, como un tema que no se puede tocar, como un tema que no se debe de tratar en los temas o en las juntas o en cualquier situación. Claro, siempre cuidando esta parte de la individualidad y el respeto que se le debe que yo le tengo a las personas con las que convivo y a mis autoridades. No me queda más que decirles que es importante decir que los niños son el futuro de México. Siempre lo han dicho en las escuelas y en diversos espacios, pero considero que el futuro de México lo tenemos nosotros, tanto padres como docentes, como madres, como autoridades, somos quienes tenemos esa responsabilidad de ese futuro, porque si nosotros trabajamos desde lo que nos corresponde o desde lo que me corresponde a mí como docente, creo que vamos por buen camino para que futuras generaciones estén empoderadas, tengan la capacidad de poder discernir entre una buena toma de decisiones, siempre en pro de su salud y sobre todo en su salud sexual y reproductiva a futuro. Muchas gracias. Maestra, agradecemos profundamente los conocimientos que ha compartido con nosotros. Doy paso a nuestra siguiente ponencia y es por eso que me permito ahora presentar y dar la bienvenida al psicólogo y sexólogo Sergio Hernández Montiel, quien nos compartirá el tema La educación sexual integral y educación especial, un binomio indispensable, de quien me permito leer las siguientes líneas curriculares. Es licenciado en Psicología Clínica, egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM, sexólogo educador, egresado del Instituto Mexicano de Sexología AC, es maestrante en Sexología Clínica, maestro en Sexología Educativa, Sensibilización y Manejo de Grupos. Tiene más de 30 años de experiencia en el abordaje de temas asociados a la sexualidad humana en la infancia, adolescencia, juventud y adultez. 35 años de experiencia en el ámbito de la educación especial con desempeño de funciones como psicólogo, asesor y apoyo técnico pedagógico en diversos servicios de la Dirección de Educación Especial de la Ciudad de México. Colaborador docente con organizaciones de la sociedad civil en temas vinculados al desarrollo humano, sexualidad, atención a la discapacidad,
resolución no violenta de conflictos, orientación a madres y padres, entre otros. Es miembro fundador del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología AC y tallerista y conferencista en Centroamérica, en universidades y organizaciones no gubernamentales con temas relacionados con la educación para la paz, la resolución de conflictos, la orientación a padres y la sexualidad humana. Dejo el micrófono en manos del psicólogo y sexólogo para escuchar su participación. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. ¿Se escucha bien ahí atrás? Ok. Bien. Hace casi 40 años, la entonces Dirección General de Educación Especial publicó unos lineamientos vinculados a la educación sexual y la educación especial. En aquellos talleres, y voy a citar a la letra, se planteaba el siguiente razonamiento. Frente a las manifestaciones sexuales de los alumnos en la escuela y en la casa, maestros y padres temen asumir su papel de educadores sexuales. No cuentan con la información necesaria para orientar adecuadamente la sexualidad de sus alumnos o hijos. Esto ocurría en el año de 84. Es 2019 y sustantivamente la situación no ha cambiado en la escuela y entre la comunidad escolar de la manera que hubiésemos deseado. También hay otros elementos que es pertinente poner como en este foro. El primero de ellos es, en el país se estima que la prevalencia de personas con discapacidad, ya sea intelectual, motora, auditiva, visual, entre otras, es de aproximadamente 6%. Hace 20-25 años se manejaban cifras de 10%, lo que implica que probablemente ha habido un beneficio en términos de salud para ir abatiendo esta prevalencia de la discapacidad. Sin embargo, a nivel nacional significa 7.1 millones de personas. Son muchas personas. Y que a su vez esto implica una relación directa o indirecta con aproximadamente 35 millones de mexicanos más. Esto no es una cifra menor. Todas estas niñas, niños, adolescentes y adultos que presentan alguna discapacidad requieren de múltiples servicios, requieren de participar activamente en el ámbito productivo, en el trabajo, en las familias, en diferentes espacios, en las escuelas, etc. Y obviamente esto exige poner cartas en el asunto. Se estima aproximadamente que 2 de cada 10 hogares, que en 2 de cada 10 vive al menos una persona con discapacidad. Y de los casi 23 millones de niñas, niños y adolescentes en edad escolar, en educación básica, el 6%, esto es aproximadamente 1.300.000 niñas, niños y adolescentes, presentan algún tipo de discapacidad. Como lo planteaba, la discapacidad, las necesidades educativas especiales y su atención en las escuelas de educación básica exigen tomar estrategias eficaces, eficientes, exige contemplar el aspecto y el espectro de lo que los niños y las niñas y los adolescentes necesitan incorporar para su proceso de desarrollo, para su proceso formativo, para su escolaridad. Y en ese sentido, en casi 4 décadas, los avances han sido mínimos, diría yo. ¿Por qué lo afirmo? En primer lugar, porque en mi experiencia de trabajo con madres, con padres, con profesoras, profesores, con cuadros directivos de educación básica, con las chicas, con los chicos de educación especial, se han planteado una serie de resistencias, una serie de argumentos, una serie de posiciones que van como dificultando, que van como ralentizando esta idea de poder trabajar con la educación sexual.
En aquellas épocas se hablaba de educación sexual, posteriormente se habla de educación de la sexualidad, después se utiliza el término educación en sexualidad, y conforme ha pasado el tiempo también se han ido modificando los diferentes tipos de nomenclaturas y conceptualizaciones con relación a la educación en sexualidad. Hoy por hoy hablamos de educación sexual integral, lo cual, como decía nuestra colega Jenny, bueno, tiene que ver con aspectos que van más allá de la genitalidad, más allá de la reproducción. Y en este sentido, este avance ha sido difícil, ha sido complicado. Al trabajar con estos diferentes cuadros que yo les hacía mención anteriormente, muchos de los argumentos tienen que ver con discusiones acerca de la oportunidad de abordar contenidos asociados a la educación de la sexualidad, de su pertinencia, o sea, ¿se vale, no se vale, es bueno, es malo, se puede, no se puede? De su competencia, o sea, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Para qué les vamos a enseñar? ¿Cómo los vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué no les vamos a decir? Y la trascendencia, o sea, ¿esto de verdad sí les va a servir para cuando sean mayores? ¿O nomás les vamos a estar abriendo los ojos a lo menso, ¿no? Y en este sentido es porque, al menos en educación especial, uno de los mitos más frecuentes que están presentes es que las chicas y los chicos con discapacidad van a ser eternas niñas o eternos niños. Particularmente en casos con discapacidad intelectual o con casos con síndrome de Down. De facto, por default, definen que si este niño tiene problemas de tipo cognitivo o tiene problemas de desarrollo motor, pues va a seguir siendo niña y va a seguir siendo niño. De hecho, yo trabajé en una asociación civil durante 3 años y medio, en donde había mujeres, solo mujeres con discapacidad intelectual, en aquel entonces se le llamaba leve y moderada, y en las cuales oscilaban entre los 15 y los 40 años. Y los padres de familia se referían a cada una de ellas como las niñas, y se les impedía cualquier tipo de acceso a hombres, excepto el psicólogo que era yo, porque en aquel entonces pues los padres consideraban que había que tener, las niñas deberían de tener una figura masculina. Esto bloqueaba en gran medida la posibilidad de relacionarse y de interactuar con otros adultos o con otros pares, ¿sí? con chicos, por ejemplo. Y esto derivaba, por supuesto, en comportamientos disruptivos. ¿Qué pasaba? Pues obviamente cuando me veían se la pasaban apapachándome, abrazándome, queriéndome llevar de la mano, ven Sergio aquí, ven Sergio allá, porque mostraban afectividad, porque mostraban interés, porque finalmente yo era de los pocos hombres que se vinculaban con ellas. Y esto generaba conductas que obviamente no estaban acorde a su edad ni a su etapa de desarrollo. Otro elemento que también se está presente es que al tener una discapacidad no van a tener interés en temas asociados a la sexualidad. Y es otro mito, porque finalmente las chicas y los chicos cuando llegan a la adolescencia empiezan a preguntarse por temas como el noviazgo, o por temas por el matrimonio, o empiezan a tener interés o inquietud acerca de cómo se puede ser mamá o cómo se puede ser papá. También que por su condición de discapacidad pues no va a ser necesario que se les hable de sexualidad. Y en este sentido, si se llegan a expresar cualquier tipo de manifestaciones asociadas a la sexualidad, lo que se les hace generalmente son 2 cosas. Se les niega la información o se les reprime a través de castigos, ¿sí? O se les busca persuadir o disuadir acerca del tema, distrayéndolos como decir, sí, pero ¿sabes qué? Mira, también tenemos que hacer esto otro. Y finalmente, otra más que en las familias ocurre con mucha frecuencia es la sobreprotección. Y la sobreprotección a todas las chicas y los chicos con discapacidad los inhabilita para afrontar conductas o escenarios a los cuales ellos no han tenido acceso. Y por supuesto, esto los puede colocar en una condición de vulnerabilidad.
Y en este sentido, bueno, ¿qué es lo que pasa en las escuelas? Algunas de las problemáticas a las que se enfrentan las escuelas de educación básica, las escuelas de educación especial en particular, y los servicios de apoyo denominadas USAER, Unidades de Servicios de Apoyo Escolar Regular, son, por ejemplo, la carencia de una capacitación para abordar y trabajar contenidos relacionados con la educación sexual integral. Esa es una de ellas. La otra es que se observan en la escuela impotencia ante manifestaciones claras de conductas sexuales, por ejemplo, entre los adolescentes. Hay adolescentes que no han sido socializados de una manera más eficaz y, por ejemplo, acceden a conductas masturbatorias. Y entonces las maestras y los maestros no saben qué hacer cuando este chico o esta chica se están masturbando en el salón. O cuando una niña de preescolar, inclusive, en un centro de atención múltiple, cuando descubre que frotar su vulva le produce sensaciones muy placenteras y que no tienen que ver con lo erótico, y entonces al descubrir que hacer esto les hace sentirse muy rico, empiezan a frotarse continuamente. Y como es una sensación tan placentera, lo pueden llegar a hacer indiscriminadamente, poniendo en riesgo, por supuesto, su salud física. Y las maestras no saben qué hacer frente a este tipo de conductas. También, por ejemplo, se tiende a soslayar el tema. Los maestros dicen, sí, bueno, luego lo vemos. Y ese luego lo vemos nunca llega. Muchos maestros, maestras, lo que hacen es saltarse los contenidos. En los libros de texto de educación básica hay contenidos específicos acerca de educación sexual y equidad de género, que están en el quinto, sexto grado. En grados anteriores existen también contenidos que pueden vincularse o relacionarse con educación en sexualidad y que tienen que ver con autocuidado, que tienen que ver con salud, etcétera. Sin embargo, los más explícitos están en los grados de quinto y sexto y en secundaria. Y en ese sentido, muchos docentes deciden saltarse literalmente esos contenidos. A tal grado que, bueno, probablemente ustedes hayan escuchado en algunos eventos noticiosos en que las maestras o los maestros o arrancan las hojas de esos contenidos o las engrapan para que no se trabajen esos contenidos y se sigan con otros. Y bueno, también la otra es que se reprimen las conductas asociadas a esta conducta, a la sexualidad, conductas sexuales, tocamientos, masturbación, abrazos entre chicos y chicas con discapacidad, ¿sí? Eso se reprimen y entonces se les manda a la dirección o se les manda a llamar a los papás y se les dice que tomen las medidas pertinentes para que esto ya no ocurra. Y en este sentido, bueno, ¿qué podemos encontrar en general? Serían 6 líneas aproximadamente. La primera de ellas es la falta de capacitación e información adecuada de maestras y maestros, pues finalmente estas maestras y estos maestros son personas que tienen creencias, ideas y opiniones sustentadas en sus propias formaciones sociales. No dejan de ser personas, no dejan de tener una cultura, una educación, una formación, y mucha de ella está condicionada también por aspectos de que la sexualidad es un tema que no se habla o que no se platica en espacios públicos. Y por supuesto, esto anula lo que se podría considerar como un concepto de neutralidad. La neutralidad en este sentido y en el tema de la sexualidad no existe. También hay confusión en la comunidad educativa. Esto es entre las mamás, los papás, las maestras, los maestros, las autoridades, la comunidad en total, acerca de lo que significa la educación integral de la sexualidad y que ya la maestra Jenny nos lo había planteado, en el que estos contenidos de índole reproductiva y erótica son nada más un aspecto del universo de la sexualidad humana, ya que además de esto
incluye también lo que sería el enfoque, la perspectiva de género, incluye la afectividad, la confianza, el amor, la solidaridad, el respeto a sí mismo y a los demás, la identidad, la ética, la responsabilidad, la intimidad, el reconocimiento y manejo de emociones, entre muchos otros ámbitos. Todo esto implica la sexualidad humana, y no solamente el transferir o el dar conocimientos acerca de metodología contraceptiva, o acerca del uso del condón, o acerca de las infecciones de transmisión sexual, o acerca de cómo se tienen relaciones sexuales. Es mucho más que eso. Y sin embargo, bueno, estas son dificultades que se observan al considerarse que solo aborda uno o dos áreas específicas. Otra dificultad es que los profesores y profesoras creen que impartir contenidos acerca de la sexualidad humana no es parte de su tarea formadora o necesaria para el proceso educativo formal, ya que las madres y padres de familia deben responsabilizarse del tema. Esta es una línea muy común que se presenta. Los maestros dicen, dices que sí, yo sé que pues, en el plan y programas vienen contenidos de educación sexual, pero yo creo que ese es un tema en el cual nosotros como maestros no nos debemos de meter. No nos debemos de meter porque cada quien tiene su propio criterio, cada quien tiene su propia formación, cada quien tiene sus propias ideas acerca de cómo educar a sus hijos en la educación sexual. Entonces, con la pena, pero yo no le entro, porque no me quiero meter en problemas tampoco. Y este es un argumento que suele ofrecerse en las escuelas. También la existencia de pudor y vergüenza tanto del profesorado como por las madres y padres de familia para abordar este tema de la sexualidad, en gran parte derivado por esta falta de información y la prevalencia, ya lo había comentado también la maestra Jenny, de mitos, falacias y falsas creencias vinculadas al tema de la discapacidad y la sexualidad humana. Y aquí es un tema bastante álgido. Por ejemplo, imaginar o pensar de proveerle de educación en sexualidad a chicos o chicas con discapacidad motora, con hemiplegia, con paraplegia, con cuadriplegia, con alteraciones, con parálisis cerebral, y imaginar cómo estos chicos cuando crezcan y sean mayores puedan acceder a tener una vida erótica y satisfactoria. Para muchas madres y para muchos padres esto es impensable. O como una chica, un chico con discapacidad intelectual puede tener novia, novio, y cómo puede inclusive tener relaciones afectivas, amorosas y o eróticas, ya sea con un par o ya sea con alguna otra persona, sin discapacidad inclusive. Esto también es impensable, ¿sí? Lo mismo ocurre en el caso de las chicas y los chicos con discapacidad auditiva o con discapacidad visual. Les cuesta mucho trabajo a profesores, profesoras, a madres y padres de familia pensar en el largo plazo de que ellas y ellos van a crecer y se van a convertir en adultos. Y entonces es de ahí donde se refiere esta idea de que a los chicos se les niega todo lo que tenga que ver con contactos afectivos amorosos, se les reprime si expresan conductas o se les sobreprotege. Y esto genera otras complicaciones. Los padres y las madres de familia muestran temor, recelo y o rechazo por los contenidos en el ámbito de la sexualidad que se abordan con sus hijos con discapacidad, porque en este sentido, al mostrar este temor, este rechazo, estas dudas y pedir que no se toquen estos temas, lo que deriva es colocar a estas niñas, a estos niños, a estos adolescentes en una condición de mayor vulnerabilidad. Y la razón es muy simple, son susceptibles de ser engañados con mayor facilidad. Al ser chicos y chicas con necesidades afectivas, con necesidades de contacto corporal, con necesidades de relacionarse con otros, con otras, esto los coloca también, debido a esta falta de afecto, de contacto, los coloca también en una condición de vulnerabilidad. Y por supuesto, no hay que olvidar que también otro factor que abona para el rechazo de manejar o
trabajar contenidos de educación en sexualidad en las escuelas, tiene que ver con motivos religiosos, motivos de creencias. Este también es un elemento que obstaculiza el trabajar estos contenidos. Por supuesto, también los coloca en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, y aún con estas dificultades que describí de manera previa, también es posible que madres y padres reconocen algunos aspectos que abonan para que los contenidos de educación en sexualidad se puedan trabajar. También existen profesores, profesoras, comunidades escolares que tienen una visión más liberal, que tienen una visión más abarcativa, que pueden como mirar en perspectiva estas necesidades. ¿Y qué ocurre con estas personas, con estos profesionales, con estos papás, estas mamás? En primer término, estos papás y estas mamás reconocen que desde su función parental necesitan información y orientación en materia de sexualidad, que les dé argumentos para llevar a cabo de manera eficaz la educación y formación de sus hijos e hijas en el hogar. Muchos padres y muchas madres sí se preocupan, dicen, es que si su hijo está en silla de ruedas y no tiene autonomía, pues obviamente pues la necesidad es bañarlos, asearlos, manipularlos, tocarlos, y muchas mamás y algunos papás se preocupan porque en especial sus hijos varones presentan erecciones y dicen, bueno, pero esto es malo, maestro, ¿sí? Porque pues es que él no siente nada. Y obviamente se tienen que hacer orientaciones acerca de cómo el mecanismo de erección es un mecanismo neurológico independiente de una discapacidad motora. Entonces hay que trabajar este tipo de elementos para que los padres puedan reconocer en dónde están parados y qué es lo que ocurre cuando tienen que asear o tienen que manipular a sus hijas o hijos. O las chicas y chicos con discapacidad visual que desarrollan sus otros sentidos de manera bastante, aumenta su capacidad en el olfato, gusto, tacto, y esto los convierte en personas mucho más sensibles. Y esto también puede colocarlos, si no se trabaja adecuadamente este proceso, en riesgo, en vulnerabilidad. De la misma manera, los chicos y chicas con discapacidad intelectual, si no han recibido límites, si no han recibido un proceso de socialización, si no se ha trabajado en programas acerca de lo privado, lo público, lo permitido, lo no permitido, etcétera, también se colocan en posición de vulnerabilidad, y esto se asocia inherentemente a la educación en sexualidad. También obviamente estos papás y estas mamás, pues obviamente necesitan estrategias de intervención para afrontar las expresiones de sexualidad de sus hijos cuando llegan a la adolescencia, o para resolver dudas que de manera cotidiana y como parte del desarrollo psicosocial y psicosexual van presentando sus hijos con discapacidad. También estas mamás y estos papás reconocen que los y las profesoras son un recurso valioso de información y orientación para atender las necesidades de sus hijos e hijas en el ámbito de la sexualidad y la discapacidad. De igual forma, estas mamás y estos papás reconocen que la escuela es uno de los espacios idóneos para la formación de sus hijas e hijos y para prepararlos para la vida, por lo que reconocen la importancia y la necesidad de abordar el tema de la educación sexual. Igual, también esto me ha tocado como escucharlo en varias ocasiones, cuando estos papás y estas mamás tienen encuentros con profesionales que abordan el tema de manera respetuosa y sin juzgarlos, su confianza en ellos para abordar el tema y expresar sus dudas e inquietudes se incrementa y les hace sentirse más tranquilos y confiados en el propósito de la escuela y de quienes laboran en ella. Cuando hay profesionales que tienen la capacitación, que tienen la formación o que han desarrollado estrategias a través de distintos recursos para abordar los temas en educación de la sexualidad, y los papás se dan cuenta de que estos profesionales son respetuosos, de que no los están obligando a hacer cosas, de que no los regañan, porque muchas veces dicen, no, mejor ni le digo nada porque el maestro siempre me regaña.
Cuando se dan cuenta de que no hay estos juicios de valor de parte del profesorado, los padres de familia tienen una actitud más abierta, más confiada y son capaces de compartir aspectos de su vida privada para buscar orientación y apoyo. También sus hijas reconocen que sus hijas e hijos con discapacidad o con necesidades educativas especiales tienen el derecho de recibir información y apoyo, en este caso específico en el ámbito de la sexualidad, para prevenir el maltrato, el abuso o la discriminación derivada de su condición. Porque efectivamente muchos niños, niñas, adolescentes con discapacidad que asisten a escuelas regulares son víctimas de discriminación. Y si además se les niega la información en el ámbito de la sexualidad, sufren una doble discriminación. Y no olvidemos que si lo planteamos en el amplio espectro a nivel nacional, también por etnia, también por posición socioeconómica, también por lugar en el cual se encuentren estas chicas y chicos, pueden ser objeto de discapacidad. Entonces, me parece que es importante y necesario que al menos en este ámbito objetivo de este foro, se aborden las decisiones y se aborden la temática de manera pertinente para ir abonando en favor de esta población con necesidades educativas especiales. Y bien, un poquito para finalizar, me permito recuperar lo planteado en el documento Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad, publicado por la UNESCO, que a la letra dice: debemos decidir, o dejamos a los niños y niñas encontrar su propio camino en la nebulosa de información parcial, la desinformación y la explotación que podrían encontrar en los medios de comunicación, en internet, con sus grupos de pares o con personas inescrupulosas, o aceptamos la tarea de proporcionar una educación en sexualidad clara, informada, sustentada en hechos científicos e inspirada en los valores universales de respeto y derechos humanos. Si deseamos tener un impacto positivo en los niños, niñas y jóvenes antes que inicien su actividad sexual, debemos integrar la educación en sexualidad al currículo oficial y asegurarnos que sea impartida por maestros y maestras especializados que cuenten con el apoyo de la comunidad escolar. Dentro del sistema educativo, los maestros y maestras continúan siendo fuentes confiables de conocimientos y habilidades, constituyendo recursos altamente valorados en la respuesta del sector de educación. Muchas gracias. Agradecemos profundamente su intervención, psicólogo y sexólogo. Bueno, damos paso a la última ponencia de esta primera mesa de trabajo, la cual tiene por tema abordaje de la educación de la sexualidad en la escuela primaria y sus implicaciones en la diversidad sexual, a cargo de la maestra y sexóloga María Graciela Estrada Estrada, de quien me permito leer las siguientes líneas curriculares y a quien agradecemos profundamente nos acompañe en esta tarde. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Sexología Educativa por el Instituto Mexicano de Sexología. Ha laborado en la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, ha sido coordinadora sectorial de Educación Primaria. Tiene diversas publicaciones, entre las que destacan Retos y necesidades de cambio en las escuelas multigrado, la Propuesta Educativa Multigrado 2005, Guiones y fichas de trabajo multigrado, Espantos y encantos del Galeón, que son cuentos para niños del año 2018. Ha laborado en diversas escuelas y en la Dirección Operativa 3 y 4 en la Oficina de Proyectos Académicos, así como en la Dirección General de Promoción Cultural y en la Dirección General de Educación Primaria del Grupo Sensontle. Adelante, por favor, maestra. Buenas tardes. ¿Me escuchan hasta arriba? ¿Sí? Todos me escuchan perfectamente. Bueno, ahí faltó decir que soy profesora de educación primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Miren, yo me di a la tarea de hacer
un brevísimo y muy sencillo análisis curricular de los contenidos que de alguna u otra manera tienen que ver con educación de la sexualidad en la escuela primaria. De tal suerte que tenemos ahí de primero a sexto grado. Y vamos a ver primero la parte de ciencias naturales, la asignatura que corresponde a ciencias naturales. El primero y segundo se llama conocimiento del medio y esta asignatura integra, muchas gracias, y esta asignatura integra cuestiones de historia, geografía y formación cívica y ética. Bueno, y después de tercero, cuarto, quinto y sexto está la asignatura de ciencias naturales. Bien, como ven ustedes, en el bloque 3, para primero hablan de la familia. En segundo hablan también de la historia de familia, ¿no? Donde describe costumbres y la conmemoración de la familia. Bueno, en tercero no encontré en los contenidos ninguna relación con educación de la sexualidad. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Para cuarto, encontré en el bloque 1 cómo mantener la salud. Están los caracteres sexuales y su relación con la reproducción y en qué somos diferentes. Para sexto encontré cómo mantener la salud, descripción de los cambios que suceden durante el desarrollo, cómo es el proceso de la reproducción en los seres humanos. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, sí hay una gradualidad en cuanto a la complejidad de los contenidos. Bien. Entonces, como vemos acá en Ciencias Naturales, se centra en la parte de los aspectos biológicos de la sexualidad humana. Sí trata algunas cosillas, ¿no? Como los sentimientos y las emociones para cuando nos relacionamos a nivel erótico, afectivo con otras personas, pero de una manera así como que solamente mencionada. Bien, entonces esto corresponde a la parte de Ciencias Naturales. Ahora, por favor, la que sigue, bueno, ahí vemos que había algunas cosillas de embarazo y parto y sexto grado y, perfecto, semejanzas en las capacidades físicas e intelectuales de hombres y mujeres. Se refiere a tener las mismas oportunidades. Y también acá en sexto vemos que está fecundación, embarazo y parto y están las implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Si lo subes un poquito, por favor, gracias. En quinto está la diversidad en la reproducción. En sexto, nuestra responsabilidad. Por favor, si la subes. En cuarto está en plantas la reproducción sexual en animales y en plantas. En sexto están los métodos anticonceptivos, las infecciones de transmisión sexual. Hay algo que me llamó mucho la atención. Está el proyecto. Les piden un proyecto al final del último bloque, en sexto grado. Y ahí ellos pretenden que a través de ese proyecto los alumnos lleven a cabo investigaciones sobre qué necesitan para llegar a tomar decisiones informadas en cuanto a su sexualidad. ¿Dónde pueden conseguir información confiable? ¿Qué pasa con las falsas creencias? ¿Cuáles falsas creencias? Y la importancia de los sentimientos y afectos en la reproducción humana, el significado de equidad de género y sexualidad responsable. Como ustedes se pueden dar cuenta, todo eso tiene que ver con lo que mencionó Sergio y Jennifer, todo. Pero acá lo vemos plasmado en los contenidos que se trabajan o que se tendrían que trabajar en la escuela primaria. Bien, pero nótese, esta parte del proyecto que está en sexto grado, si se dan cuenta, son contenidos muy valiosos que tienen que ver con la construcción de género, que tiene que ver con la deconstrucción o el inicio de la deconstrucción de las falsas creencias, ¿no? Que nos llevan a veces a situaciones infelices en nuestra vida respecto a la sexualidad. Todo eso que tendría que estar como muy salpicado de trabajo constante, lo dejan al final. Bueno, está bien, tal vez por el desarrollo, por la etapa del desarrollo de los niños y las niñas en sexto grado de primaria, pero lo dejan
en un proyecto, ¿no? O sea, abordas grandes cosas, contenidos muy importantes en un proyecto, solamente en un proyecto. Entonces, sí me llama mucho la atención eso. Sí está ahí y finalmente esa es la plataforma que necesitamos en la construcción de género, en el respeto al género, en la equidad de género, ¿no? Que nos lleva al respeto en la diversidad sexual y sin embargo está ahí plasmado solamente en un proyecto, ¿no? Y pues bien, falta que el maestro y la maestra pues lleven a cabo el proyecto y además hay que reflexionar sobre cómo van a llevar a cabo el proyecto. Bien, entonces, sí, por favor continuamos. Bueno, ahora miren, empezamos con la segunda asignatura que tiene algunos contenidos relacionados con educación de la sexualidad, que es formación cívica y ética. Bueno, en primero y segundo, pues no está como tal, pero hay libros de tercero a sexto. Y acá yo les puse que el libro que yo consulté, yo tomé libros de texto, tal cuales, y los fui revisando. Vi la primera edición 2008 y la cuarta reimpresión, que fue en 2017, que son los actuales libros de texto que están trabajando los niños en este ciclo que se está cerrando. Nótese entonces que es una edición de 2008 con una reimpresión. Quiere decir que estos libros ni siquiera están muy acordes con lo que se llamó el nuevo modelo educativo del sexenio anterior. Eso es muy importante. Y bueno, ahora estamos esperando lo que viene con la nueva reforma educativa, ¿no? Bueno, entonces miren, en tercero aprenden a expresar emociones, establecer metas y cumplir acuerdos, que tiene que ver con esta parte de la construcción la construcción de creencias, la construcción de actitudes hacia la práctica de una sexualidad integral y sana. En cuarto hablan de, bueno, se tiene que revisar algunos contenidos donde los chavitos y las chavitas reconocen cambios de su cuerpo y forma de pensar, distinguen semejanzas y diferencias. ¿Puedes subirla para revisar todo cuarto, por favor? Diferencias culturales, físicas, sociales, económicas de quienes los rodean. Aprecian y respetan las cualidades de los demás. Respetan acuerdos, encausan emociones, evitan violencia. Y saben que en la Constitución Política de nuestro país hay un marco de respeto, bueno, un marco legal sobre los derechos humanos, ¿no? En cuarto se dice que el secreto del respeto es tratar a todas las personas como seres valiosos que deben ser tomados en cuenta. Eso yo lo tomé como una frase porque tiene que ver en este asunto del respeto a la diversidad, ¿no? Y para que ustedes, aquí está una probadita, un ejemplo chiquito de cómo está en los libros de texto, porque finalmente eso es lo que los niños están aprendiendo y eso es lo que las maestras y los maestros en la primaria están enseñando, porque en términos generales yo les puedo decir, lo hicimos en la Subsecretaría de Educación Básica, hicimos un estudio y les podemos decir que la mayoría de los profesores de educación primaria, no sé de los otros niveles, en nuestro país seguían con el libro de texto, o sea, van revisando los contenidos con el libro de texto. Entonces, por eso yo fue que revisé el libro de texto. Entonces, ahí les pongo una muestra de lo que dice el libro de texto, ¿no? Respecto a la diversidad. Y después habla del cuidado y del ambiente de nuestra diversidad cultural. Diversidad cultural. Pero no aterrizan en la parte de la diversidad sexual, ¿no? Ni siquiera la mencionan, sino hablan de diversidad cultural. Eso también es muy importante. Bueno, y después acá en quinto, miren, vean, acciones a favor de diversidad contra la discriminación, hablan de estereotipos y prejuicios para que aprendan a valorar la diversidad. Bueno, y después hablan también de relaciones personales basadas en el respeto y la dignidad humana. Nuevos sentimientos y emociones y vivir conforme a principios éticos y justicia y equidad en la vida diaria. Bueno, miren, entonces, los contenidos de la educación de la sexualidad en la primaria básicamente están metidos en formación cívica y ética y en ciencias naturales. Pero ya vean ustedes más o menos a qué nivel.
Podemos decir que básicamente en ciencias naturales revisan la parte biológica, ¿no? La parte de función de los aparatos. Bueno, y vemos también que lo ven de una manera como muy por encima esta parte del respeto a la diversidad, sin aterrizarla a la diversidad sexual. Bien, ahora, hay un programa, por favor,